Bienvenido a una lección sobre cómo agregar enteros con dos contadores de colores. En esta lección, veremos ejemplos de agregar números enteros con el mismo signo. En la próxima lección, veremos ejemplos de sumar enteros con diferentes signos. Un número entero es un número que se puede escribir sin un componente fraccional o decimal. Aquí se da un conjunto de enteros. Para nuestra lección, definiremos un contador amarillo como positivo, y un contador rojo como uno negativo. Una forma de modelar dos positivos sería usar dos contadores amarillos. Una forma de modelar tres negativos sería usar tres contadores rojos. Y si tuviéramos que combinar un contador amarillo con un contador rojo, el resultado sería 0. Será importante para nuestra próxima lección reconocer que hay más de una forma de representar enteros. Si echamos un vistazo a estos contadores en su conjunto, cada contador rojo y amarillo da como resultado 0. Entonces, los tres contadores rojos y los tres contadores amarillos resultan en 0, lo que nos dejaría con dos contadores amarillos o dos positivos. Entonces, esta sería otra forma de representar dos positivos usando nuestros dos contadores de colores. Al observar estos contadores en su conjunto, observe cómo todos estos contadores se resultarían en 0, dejándonos con tres contadores rojos. Por lo tanto, esto representa tres negativos. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos 6 más 2, o si queremos, positivo 6 más positivo 2. Comenzaremos modelando 6 positivos usando 6 contadores amarillos. Y luego, por más 2, nos dan 2 contadores amarillos más. Observe que el resultado sería 8 contadores amarillos u 8 positivos. 6 más 2 es igual a 8 positivo. Luego tenemos 4 negativos más 5 negativos. Comenzaremos modelando 4 negativos. Sigamos adelante y usemos 4 contadores rojos. Y luego, para más negativos 5, nos dan 5 contadores rojos más. Observe cómo ahora, tenemos 9 contadores rojos, lo que resulta en 9 negativos. Negativo 4 más negativo 5 es igual a 9 negativo. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. En la próxima lección, veremos ejemplos de sumar enteros con diferentes signos.